A ver, el tema que hoy quiero tratar es un tema recurrente que es lo que la tesis del gobierno, de los asambleístas gobiernistas y de muchos periodistas de los medios de comunicación tradicionales con respecto al juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Dos temas allí. Primero, el tema de que el gobierno el día de ayer presentó ante la Corte Constitucional el hecho de que quieren que supervise, porque dicen que la notificación que se ha hecho al presidente para el juicio político por parte del presidente Saquicela es ilegal, porque en la Comisión de Fiscalización y Control Político no hubo un acuerdo, no hubo una resolución favorable y tenía, porque no ganó, pues la mayoría le dijo no al informe que había hecho el asambleísta Villavicencio a través de los asesores técnicos, que son gobiernistas, porque Villavicencio es gobernista. Y Villavicencio enseguida clausuró el último día la Comisión de Fiscalización y Control Político, y ese informe carece de valor jurídico porque vamos a ver por qué razón después, el día martes 9 de este martes 9 de mayo, la Asamblea con 82 votos resolvió que continúe el juicio político y me parece que actuó bien. Y eso le ha molestado al gobierno de Lasso. Dice que eso es ilegal. Vamos a demostrarle que esto es absolutamente legal. Y el otro aspecto que quiero tratar es el relativo a la tesis que justamente se dice que por qué la Corte Constitucional debe o no intervenir. A ver, en primer lugar, el tema de la Asamblea. Si bien el artículo 91 de la ley, aquí lo tengo, de la ley orgánica, de la ley orgánica de la función legislativa, o sea, la ley interna del Parlamento Nacional Ecuatoriano, dice en el artículo 91, vencido el plazo de actuación de la prueba señalado en el artículo anterior, la Comisión de Fiscalización y Control Político remitirá al presidente o al presidente de la Asamblea en el plazo máximo de 10 días improrrogables un informe motivado para conocimiento del Pleno que especificará las razones por las cuales recomienda o no el enjuiciamiento político de la presidente o el presidente, de la vicepresidenta o el vicepresidente de la República. Como no hubo un informe motivado que tenga mayoría, porque como dije hace pocos minutos, el informe de Villavicencio hecho por sus asesores no fue aprobado y hábilmente tenía que esperarse que la mayoría presente un informe para aprobarlo, pero Villavicencio clausuró la sesión, entonces no había informe aprobado. ¿Qué dice? Por eso vamos a demostrar que es legal lo que hizo la Asamblea Nacional el día martes 9 de mayo con 88 voluntades. De acuerdo con el artículo 16 del reglamento de funcionamiento de las comisiones especializadas, permanentes y ocasionales, el artículo 16, el último inciso, dice lo siguiente, lo voy a leer, son dos líneas. Dice así: las decisiones del Pleno de la comisión especializada que no obtengan la mayoría absoluta carecen de valor y efectos jurídicos.
O sea, el informe no tuvo mayoría, no triunfó mayoría, porque la mayoría, que eran 5, dijeron no, no lo aprobamos. Entonces ese informe que tanto cacarean el gobierno, que tiene que presentarse, el informe no tuvo mayoría y carece de valor y eficacia jurídica. Y por tanto, el presidente justamente de la Asamblea convocó en base al artículo 142. ¿De qué ley? ¿De una ley extraña? No, de la propia ley orgánica de la función legislativa. Porque obviamente no se podía dar en ese momento paso a lo que dice el artículo justamente 91. La Comisión de Fiscalización envió todo, pero ese informe no tenía valor jurídico. ¿Cómo lo iba a tratar un informe que no tiene valor jurídico? De acuerdo con el artículo 16 que acabo de leer del reglamento de las comisiones. O sea, todo el orden jurídico interno de la Asamblea Nacional. Y dice el artículo 142 que se aplicó, dice, si en las comisiones especializadas permanentes y ocasionales no se alcanza la votación requerida, artículo 142, en el trámite de proyectos de ley y procedimientos de fiscalización, que ese sí es el caso, porque el juicio político es al presidente de la República, forma parte de un procedimiento de fiscalización política. Dice, fenecido el plazo de ley, estos pasarán a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional para la correspondiente resolución, sin perjuicio de las sanciones que por incumplimiento de plazos corresponda a los miembros de la comisión de conformidad con la ley. En otras palabras, el informe no aprobado, que los asambleístas del gobierno y los medios de comunicación dicen, ¿por qué no dieron a conocer el informe que no aprobaron? No, es que el informe, de acuerdo con el artículo 16 del reglamento, no tiene valor jurídico. Y se aplicó el artículo 142 de la ley porque no se alcanzó la votación requerida. Y por tanto, todo el procedimiento de fiscalización pasó a conocimiento del Pleno. Entonces, el Pleno resolvió enjuiciar el día martes 9 de mayo del 2023. Resolvió dice, enjuiciar políticamente al presidente de la República, Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza, por la infracción constitucional de peculado prevista en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución y admitida por el dictamen 123 DJ23 de la Corte Constitucional, que fue el 29 de marzo del 2023. Dice, se evidencia el desvío o distracción de los fondos que generaban anualmente estos pools de empresas con los que Flopec EP tenía relación contractual con el transporte de crudo. Precisamente por ello, la Asamblea Nacional acusa al presidente de la República, pues junto a Hernán Luque Lecaro, así dice la resolución, definieron la continuación de los contratos de transporte de petróleo en favor de terceros, conscientes de que los mismos representaban una pérdida para el Estado. Consecuentemente, el presidente de la República sí conocía y sabía de la estructura de corrupción en Flopec EP. Jamás Lazo cumplió con su deber constitucional previsto en el artículo 233 de la Constitución. Y al contrario, en lugar de remover y denunciar penalmente a los funcionarios responsables de estos hechos ilícitos, permitió
que el señor vicealmirante Johnny Estupiñán sea cesado ilegalmente del cargo de gerente, a pesar de que fue él quien le remitió un informe y una carta denunciando dichas irregularidades. Y el artículo 2 dispone al presidente de la Asamblea Nacional que continúe de manera inmediata con la tramitación del proceso de juicio político acorde al artículo 92 y siguientes de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y dispuso en el artículo 3 difundir de manera inmediata la resolución y notificar al presidente de la República. Ya fue hoy notificado y por eso el día martes, hoy fue notificado, y el martes 16, el próximo martes 16 de mayo, el presidente corrupto e inmoral que tenemos, Guillermo Lasso Mendoza, tendrá que ir a la Asamblea Nacional. Pero este señor se quiere pasar de avispado, de sabido. Pero en el fondo, ¿por qué? Porque ha ido a la Corte Constitucional a llorar con un escrito. Llora porque sabe que está perdido. Está perdido porque ya no tiene legitimidad democrática. El 5 de febrero del presente año, en las elecciones seccionales, el pueblo lo castigó porque le dijo no a todas las preguntas, de las 8 preguntas de la consulta mañosa que hizo. Y en este momento, menos del 10% creen en el presidente. Es un presidente deslegitimizado. No cuenta con el respaldo popular porque ha hecho un pésimo gobierno, un gobierno espantoso, donde lo más significativo de este gobierno es que hay una inseguridad ciudadana pavorosa, que a pesar de el decreto 730, que lo comentamos la semana pasada, en la cual las Fuerzas Armadas asumen un control de la seguridad interna de la República junto a la Policía Nacional, no da frutos, no da pie con bola, porque las muertes, los sicariatos continúan en el orden del día en el Ecuador. Y obviamente siguen los hospitales sin medicina, la educación pavorosa, no hay infraestructura educativa para el pueblo ecuatoriano. Y ahora quiere, a través de resucitar, que le den el SRI ahora con la clase media, trata de que no paguen tantos impuestos la clase media. Pero eso ya son manotones de ahogado. El pueblo se da cuenta de que hay responsabilidad política del presidente de la República en el peculado de Flopec. Porque se dice todavía continúan ciertos periodistas, los asambleístas, tratando de confundir al pueblo ecuatoriano como que los asambleístas en el juicio político debieron probar el peculado. No, señores, aquí está la resolución de la Corte Constitucional, donde ellos dicen que ellos son jueces constitucionales y no pueden actuar como jueces penales, ni los asambleístas son jueces penales. Los asambleístas son jueces políticos. Los jueces penales son de la función judicial, de la función jurisdiccional. Y Lasso ha ido a llorar a la Corte Constitucional, miedoso y temeroso de que sabe que va a ser censurado. Y hasta el día viernes 19 de mayo este hombre está ido. Y el pueblo va a festejar que un gobierno deplorable, abominable, traidor, un gobierno corrupto e inmoral va a cesar en el gobierno de la República del Ecuador. Y ha ido a llorar sin saber, claro que sabe, yo pienso, ¿cómo no va a saber? Los abogados, los abogaduchos que tiene Lasso. En la propia resolución de la Corte Constitucional, en el punto 37, mire lo que dice la Corte, lo voy a leer, esto es importante, aquí está. Aquí está.
Dice, lo vertido, un ratito, dice, 37. Lo vertido en los párrafos anteriores explica el rol de la Corte. En suma, ninguna de las juezas o jueces de la función judicial, ni tampoco de esta Corte, han de inmiscuirse en el proceso de determinación de la responsabilidad política del presidente o vicepresidente de la República. Hacerlo desnaturalizaría la administración de justicia y relegaría las responsabilidades de los legisladores. Clarito. La Corte no puede interferir, no puede inmiscuirse. Y están ellos entrando, digamos, haciendo aspaviento de que la Corte los puede destituir, echándole miedo a los asambleístas que tampoco se van a dejar que los asusten o intimiden de esta manera. La Corte no va a inmiscuirse. Ya lo dijo en el punto 37 de su resolución de admisibilidad en el dictamen 123 de J23 del 29 de marzo del 2023. Punto. Entonces tenemos que se ha desbaratado el hecho que se diga que no hay juicio, que hay ilegalidades en este juicio político porque no hay un informe motivado. Es que el informe motivado carece de valor jurídico y se aplicó el artículo 142 de la propia ley legislativa. Y la Corte Constitucional no puede inmiscuirse porque ellos ya lo dijeron. Entonces, aquí ya viene el juicio. Lazo tiene que estar presente el martes 16 de mayo. Y tienen que haber, eso sí, para censurarlo y destituirlo, tienen que haber las 2/3 partes de los integrantes de la Asamblea. Es decir, para censurarlo y destituirlo se necesitan 92 voluntades. 92. Dice el artículo 67. Para la aprobación de la moción de censura al presidente de la República se requerirá el voto favorable de la mayoría calificada de los integrantes de la Asamblea Nacional, en cuyo caso se procederá a la destitución del presidente o vicepresidente de la República. Si de la censura se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la autoridad competente. Aquí yo quiero demostrar que no se necesita probar el delito de peculado. Si la propia ley dice, para la censura de destitución se necesita las 2/3 partes, 92. Y dice, artículo 95 de la ley orgánica, el último punto seguido, dice, si de la censura se derivan indicios de responsabilidad penal. Claro, tiene que haber indicios de responsabilidad penal. Se dispondrá que el asunto pase a la fiscalía. Allí son los jueces penales cuando ya se siguen las normas del debido proceso constitucional penal y haya la acusación de la fiscal. Hay un proceso de investigación. Después viene el proceso, la etapa de instrucción. Después viene la etapa de evaluación y preparación de juicio. Después viene la etapa de juicio penal ante el presidente y la sentencia en la cual al sujeto procesado se le ratifica su inocencia, si es inocente, o se lo declara culpable, pero los jueces penales. Aquí van a haber solamente indicios penales si hay censura. Entonces, la Asamblea envía a la Fiscalía. Así lo dice el artículo 95 de la ley orgánica de la función legislativa. Si de la censura se derivan indicios, no se necesita probar. Están mintiendo los abogaduchos de Lazo. Quieren sorprender al pueblo ecuatoriano. Aquí para la censura de destitución se necesita establecer y probar, y está probado suficientemente, la responsabilidad política, no la responsabilidad penal.
Eso es de los jueces. Habrán indicios, claro que sí, porque la Corte Constitucional dio el permiso para el asunto del peculado de Flopec, el juicio político, es decir, la responsabilidad política. Vean ustedes. Y por eso es que Lasso, actuando de una manera inmoral, está tratando con el hombre del maletín, entre comillas, ganarse, ya está desgranando algunos partidos como el Partido Social Cristiano, los tiene dividido a Pachacuti, comprando votos, dándole puestos, dinero posiblemente. Yo me imagino que también va a hacer eso porque este es un gobierno que actúa y quiere perpetuarse en el poder. Es el afán desmedido de Lasso, el afán de continuar testarudamente siendo el presidente del Ecuador, cuando ya el pueblo ni lo quiere, nadie lo quiere este gobierno. Y no se trata de hacer una dictadura, no se trata aquí de que haya un golpe de Estado, como dice esta momia de Osvaldo Hurtado. ¿Quiere un golpe de Estado el Parlamento? No, la destitución, la censura y destitución por el 130, por el 129 de la Constitución, la muerte cruzada, la revocatoria del mandato, son mecanismos constitucionales que el legislador los puso en la Constitución para que prevalezca la democracia cuando hay gobiernos que no cumplen con la ley, con la Constitución, con lo correcto que debe ser un gobierno, pero un gobierno corrupto, ineficaz, inepto, el de Lasso, ya está aprobada la responsabilidad política. De manera tal que este gobierno ahora quiere inmoralmente, que yo me lleno de iras cuando escucho a un señor Moscoso, Arturo Moscoso, dicen que es profesor de una universidad de Quito, donde dice que está bien estas pactos y negociaciones políticas con los asambleístas. Ha desgranado a 4 asambleístas mujeres del Partido Social Cristiano. Los está comprando, eso es inmoralidad. Las negociaciones políticas se dan, pero no en el marco del juicio político. Hoy estuvo viendo, porque le están sacando, les están desnudando a esta gente, al asambleísta Weber del Partido Social Cristiano, que hace pocos días hablaba horrores con una línea correcta de que Lasso era inepto, inmoral y que merecía ser destituido. Y ahora dice que no, que se alejó porque la están presionando y que no hay responsabilidad política de Lasso. Es decir, cambian el discurso. Eso es inmoralidad, eso es traición a sus partidos y traición a la conciencia cívica y honesta del pueblo ecuatoriano. Vean ustedes lo siguiente. Eso no puede pasar. Ojalá el día de la votación hayan más de 88 votos, faltan 4. Yo creo que hay suficientes legisladores de Pachacuti, porque ya Churuchumbi está ratificado por una medida cautelar como el coordinador legítimo de Pachacuti. Pero este señor Marlon Santi con Sánchez, la asambleísta, que dice que ella es de Pachacuti, va a ser candidata a la presidencia de la asamblea el domingo. Ella es una defensora comprada de Lasso. Es que usted le escucha a la asambleísta Sánchez, ahí se da cuenta que el hombre del maletín está actuando en su conciencia. Porque siempre lo defiende a Lasso, dice, no lo defiende y después termina defendiéndolo. Ya nosotros por el comentario que hacen los Ricardo Vanegas de Pachacuti sabemos que es el operador político del Lasso, de la ultraderecha al interior, no solamente de Pachacuti, sino al interior también de la Asamblea Nacional, defensor de Lasso. Imagínense un dirigente de Pachacuti. Y el día martes muchos asambleístas se retiraron. Y ahí están los grupos, Rosa Cerda, que dijo, si roben bien. Y toda esta gente inmoral de Pachacuti que están defendiendo a Lasso. Aquí no me hagan con cuentos.
y cuestiones que no vienen al caso. Necesitamos que haya más de 92 votos para censurar y destituir a Lasso y que esos indicios de responsabilidad penal, como habla el artículo 95, sean enviados, esta resolución enviada a la Fiscalía, porque no basta que Lasso sea destituido, tiene que ser sancionado penalmente, tiene que ir a la cárcel este sujeto. Mucho daño, mucho perjuicio ha causado a la República del Ecuador. Muchas gracias por haberme escuchado estos comentarios que son nacidos de lo más profundo de mis conocimientos jurídicos y con una altura de miras y con el civismo que siempre me caracteriza, porque yo amo al Ecuador como lo ama toda la plana mayor de Hechos Ecuador y obviamente la gran mayoría del pueblo ecuatoriano.